Admitimos a todos y todas. Perfecto. Hola, hola. Hola, 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 hola. bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Nancy, qué gusto verla. Gracias, igualmente. Voy, voy caminando a tomar el tren. Eso. Gracias por estar. Gracias por Sí, de todas estar. maneras. Gracias también a ustedes. Todo bien por acá. Muchas Todo gracias. Muchas gracias. bien, Qué bueno, me alegro y que siga mejor. Excelente, muchas gracias. gracias. Hola, hola, bienvenidos, Bienvenidos, bienvenidas. bienvenidas, los que van llegando. Aprovechen de ir revisando sus audios, si escuchan bien, sus señales. ¿Escuchan bien, Emilio? ¿Emilio? ¿Todo bien? ¿Me escucho bien? ¿Tú te escuchas bien? Excelente. Muy bien. Bueno, está abierta la sala por si quieren seguir invitando gente, llegar y entrar. Em, Comenzamos esta charla de introducción, ¿cierto? Una charla de presentación a nuestro amado y curso de fitoterapia integrativa con una buena trayectoria que con Emilio llevamos. Este curso, ya bueno, les vamos a contar un poquito de historia del curso también, un poquito de nosotros. Eh, pero en esto se consiste la charla del día de hoy, una presentación bien general de qué se trata el curso, cuáles son los contenidos, cómo vamos a abordar esos contenidos, la metodología también, la forma en que vamos a estudiar cada una de las plantas, algunos conceptos. Nos daremos un tiempo de regalía también para comentar algunas plantas útiles para esta fecha. Estamos 1 de julio, sabemos que todavía queda frío, así que hay plantitas que Emilio quiere ahí comentarnos, buenas para esta época. Algunas sopitas, ¿verdad? Cositas así. ¿Verdad? Entonces, a comentar un poquito eso. En el contexto de que estamos por iniciar una versión 2024 de este curso, vamos a comenzar la próxima semana, es decir, quedan solo 7 días para que quienes todavía están dudosos, dudosas y van a tomar el curso, hoy día esperemos encantarles y motivarles con tomar su decisión. Eso, próxima semana, 8 de julio, comenzamos entonces con la versión 2024 de nuestro curso de fitoterapia. ¿Algo que agregar, Emilio? Sí, también contarles, ¿no? ¿Por qué se llama fitoterapia integrativa? ¿Cierto? Partiendo de que la fitoterapia, ¿cierto? Es el uso de las plantas en general, ya no solo las llamadas simplemente medicinales, sino el uso de las plantas para promover la salud, para prevenir enfermedades o tratar ya enfermedades, patologías o síndromes que ya podemos estar padeciendo, ¿sí? E integrativa es porque en general no solo vamos a usar las plantas como remedios, ¿cierto? Sino que también vamos a ver el uso de plantas, ¿ya? El uso de alimentos, ya vamos a estudiar nutrientes también fundamentales en la salud. Entonces, tenemos una parte ligada a la nutrición, ¿ya? Que va a ser parte de todas las clases que vamos a ver, ¿ya? Entonces, nutrición, estilo de vida también, elementos fundamentales que impactan positivamente o negativamente la salud, ¿ya? Y siempre las plantas ayudándonos por un lado u otro a cómo cuidarnos, estar mejor en sí también, prevenir, ¿sí? Promover la salud y también tratar la enfermedad o cuando nosotros padecemos alguna de estas situaciones, ¿sí? Entonces, la idea es trabajar herramientas que nos van a servir bien, para darnos una base bien firme para estar mejor y también sanar de enfermedades, básicamente. ¿Mm? ¿Okay? Entonces, de todas maneras, vamos a ver preguntas, ya vamos a ir presentando los distintos como elementos que queremos compartirles, ¿ya? Parte también de algunos tips, como comentaba Eduardo, algunas
plantas que ya podrían empezar a tener, a usar en estas, digamos, estaciones de frío y humedad, ¿cierto? Ya invierno. Y también en primavera que el frío y la humedad van alejándose de a poco, ¿no? Entonces, en esos momentos, cuando veamos eso, también pueden hacer preguntas, ¿sí? Sobre lo que estaremos viendo en ese entonces, ¿ya? Si no, vayan guardando o pueden en el chat escribir algunas preguntas de detalle, ¿ok? Mientras vamos avanzando, ¿ok? Excelente, excelente, súper clarito. Bueno, tenemos algunas cositas como pauteadas para el día de hoy, ¿verdad? Para comentarlos. Y ya que es una charla de introducción, una charla de presentación, lógicamente queremos partirnos presentando, ¿verdad? De qué se trata este curso y quiénes son los que dictan este curso en principio. Algunos ya nos conocen, ya que nos conocemos por la escuela, otros no. Entonces, partimos por ahí. De principio, comentar que este curso lleva una trayectoria de más o menos 11 años, comenzando desde las primeras versiones. Ha sido un curso que ha crecido con nosotros en el ámbito profesional, un curso que nació con intervenciones cortas, nos juntábamos con Emilio y hacíamos talleres intensivos de un fin de semana, ¿te acuerdas, Emilio? Lo hicimos en Maipú, en Santiago, en distintos puntos, en la quinta región, en donde vivo. Nos fuimos moviendo, juntábamos un grupo y eran cursos de más o menos 6 horas, máximo 12 horas después en un formato, donde en 2 días condensábamos la mayor cantidad de información y preparaciones. Pero conforme al tiempo se fue dando la necesidad también de ahondar en más temáticas. Constantemente con Emilio nos quedábamos a finales de los cursos con las ganas de compartir más ideas, de compartir más plantas, de ver otras cosas con mayor calma. Generalmente nos pasábamos del tiempo establecido, no nos pasa mucho con Emilio, y el curso fue creciendo. Pasó de un fin de semana de 2 días a un curso que en algún momento fue de 3 meses, ¿cierto? A lo que hoy en día ya tenemos un formato de 6 meses, el cual lleva esta cantidad de clases cercano a 3 años. En los últimos 3 años se ha hecho así. En estos 6 meses ya queremos ahondar con total calma cada una de las temáticas en profundidad, luego volver a abstraerse y verlo en generalidad y tratar de ir aplicándolas también. Ya vamos a hablar un poquito sobre la metodología, en qué sentido lo practicamos. Ya, pero nos gusta siempre comentar que este curso ha crecido con nosotros, ¿sí? En el ámbito profesional. Es una foto de año 2016 por ahí. Hay mucha ortiga, plantitas, teníamos matico para presentar las plantas también, etcétera. Tenemos ahí Emilio en ese mismo día presentando al grupo. Ahí al fondo se alcanza a ver naranjo, la planta, y con la atado de ortiga, ¿verdad? Tenemos grupos, ¿ya? Ahí yo estaba en un curso que se estaba haciendo en el Cerro Mayaca, aquí en Quillota, en donde vivo, junto a la municipalidad y un SECOF. Entonces se hizo una capacitación también para grupos de tercera edad también, ¿ya? Eran puras habitantes del Cerro Mayaca. También fue una gran experiencia eso. Una misma foto de otro subgrupo por acá, también con grupos de tercera edad. El curso ha tomado formas, ha tomado formas. Entonces, aquí estamos junto a Emilio también con otro grupo, un grupo chiquito que se armó una vez. En este tiempo hacíamos el curso de 2 días que les comentaba. Excelente. Mucha gente feliz y con sus plantas. Claro, y ese crecimiento que les comenta Eduardo, también, por un lado, ha sido a partir de aprender de las personas, ya que tienen, por ejemplo, tradiciones orales, ya los conocimientos de las plantas han sido heredados de hace miles de años, ¿no? Por distintas culturas, ¿cierto? Desde culturas muy grandes y antiguas como la cultura china, por ejemplo, ¿cierto? La cultura de la India, la cultura de México, como la cultura de Chile también, ¿sí? Más de Chile, ¿no? De los pueblos de estas latitudes, ¿no? Entonces, hay muchas personas que transmiten este conocimiento y, y la gracia es que hoy se ha podido como volver a recobrar eso, ¿sí? Porque con tantos conflictos mundiales, ¿no? Se han perdido a veces cómo usar bien la planta. Y eso es algo que en este curso nosotros queremos compartirles de manera bien precisa, ¿ya? Porque es muy distinto
tomarse un tecito de algo a usar la planta como corresponde para efectos medicinales. O sea, si yo quiero lograr un efecto medicinal de una planta, yo necesito usarla de cierta manera, no simplemente tomarse un tecito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros queremos entregarles. También así como usos tradicionales que hoy en día también se han comprobado por distintos medios, ¿no? Que son muy efectivos para lo que se necesita. Entonces tenemos la tradición y la ciencia también moderna como en esta como coordinación, ¿cierto? En esta interacción positiva que nos da finalmente un elemento mucho más bien elaborado o bien rescatando lo anterior, dándole cierta firmeza con las herramientas modernas. Y de ahí que también ha crecido mucho toda la parte direccionada digamos, como a síndromes modernos, ¿no? Ya íbamos a conversar de eso cuando veamos como las patologías modernas y cómo tratarlas, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de cada uno, ¿no? Aprovecha que estás en eso, Emilio, ahí su breve presentación. Bueno, con Eduardo estudiamos en la Universidad Pedro de Valdivia, y ahí estudiamos salud integrativa, entonces nosotros somos naturópatas también, sí, tenemos la formación de naturopatía. Nosotros sabemos desde fitoterapia, medicina ayurvédica, medicina china, por supuesto, eso es lo que más nos dedicamos hoy en día, es como nuestro canal principal, pero también homeopatía, nos hemos dedicado a la nutrición, ¿ya? Entonces, tenemos una formación que desde ahí también nace esto de integrativo, ¿sí? Sabemos que la salud humana tiene muchos aspectos y cómo podemos encontrar, ¿cierto? ¿Qué partes tenemos débiles para fortalecer y qué partes tenemos fuertes para maximizar? Entonces, desde ahí podemos integrativamente, ¿ya? Ayudar a una persona que está padeciendo algo, a nosotros mismos, o bien fomentar la salud. O sea, como en la medicina china hay dichos muy antiguos, dice, ¿para qué esperar cavar el pozo, ¿no? Cuando ya tenemos sed? O sea, no esperemos enfermar para recién empezar a cuidarnos. Y eso es algo muy importante, ¿no? Desarrollar el autocuidado, que va con un efecto de como dedicarnos a nosotros también, y desde ahí entonces fomentar nuestra salud, y si enfermamos, que es normal enfermar de una cosita u otra, como que nos dé gripe de repente, tener herramientas para sanar mejor, ¿sí? Entonces eso hemos aprendido en nuestra carrera como formativa, ¿sí? Al mismo tiempo que nos dedicamos con gran tiempo a hacer la terapia de la medicina china, ¿cierto? Trabajamos como docentes, como tutores en la Escuela Sambao, ¿sí? Para los que no nos conocen, ahí nosotros, digamos, la Escuela Sambao forma, ¿cierto? Personas que se dedican a la medicina china con especial énfasis en la acupuntura, pero también de manera integrativa, aprendiendo de la medicina moderna, ¿sí? Como de la medicina ancestral. ¿Mm? Entonces, desde ahí con Eduardo nosotros, desde hace muchos años ya, trabajamos siempre en la práctica clínica. Entonces, la fitoterapia la hemos aplicado desde que salimos de la universidad, y bueno, antes de hecho, antes, sin saberlo nomás, la aplicábamos igual, hasta ya tratamientos muy complejos, ¿no? Donde con distintas herramientas logramos ayudar a las personas. ¿Mm? Eso Súper. básicamente. ¿Sí? Gracias, Emilio, gracias, gracias. Bueno, te sigo, te sigo. Bueno, mi nombre es Eduardo Gatillón, ya algunos me conocen. Eh, También, bueno, ya les comentaba Emilio, fuimos compañeros en la universidad, por eso nos manejamos así con cierto lenguaje, ¿verdad? Comenzamos a estudiar el año 2009 aproximadamente, y ya con algunas ideas, ¿verdad? Sobre las medicinas más naturales desde todos los puntos de vista. Egresamos ambos desde el año 2012 y desde ahí en adelante, tanto yo como Emilio hemos seguido haciendo consultas, haciendo terapias, trabajando también en la parte de la docencia, es decir, vamos a la suma con 12 años de experiencia. Eh, y eso es bonito de mencionar también, porque son años que se ha ido juntando, que si bien no son muchos, tampoco son pocos, entonces estamos en ese equilibrio en donde queremos compartir algunas cosas. Eh, Ambos desempeñamos también tareas dentro de la Escuela Sambao, que muchos seguramente conocieron el curso por esta vía. Somos profesores del área académica y ambos también somos tutores de práctica clínica, como bien les comentaba Emilio.
Es decir, estamos en el ejercicio constante, no solo en los libros. Eso es algo que es importante mencionar. Bueno, en mi caso también los cursos y talleres de hierbas medicinales, incluso mientras estaba estudiando, ya estaba realizando una que otra intervención. Y como les mostré en una que otra fotito, terminé incluso enfocándome harto en los grupos de tercera edad, en el estudio y la pedagogía de la tercera edad también, lo que se conoce como la gerontología. En ese sentido, he podido como interactuar en todos los ámbitos, ¿verdad? Algo que tomo las palabras de Emilio, no solo fue una experiencia de enseñanza, sino de mucho aprendizaje, gracias a las experiencias que gozan estas personas, ¿verdad? A estas historias tan importantes como mi abuelita o mi mamá sanaba el dolor de la garganta con azúcar quemada y le agregaba una ramita de tal cosa. Ese tipo de cosas son oro puro, ¿ya? Hay que saber verlas y tomarlas y revisarlas en detalle pero claro, si esta planta tiene tal efecto, ¿verdad? Y vamos como reafirmando este conocimiento, ¿ya? Es algo que ha sido lindo de comentar. Bueno, les dejo para algunos también el contacto de la página personal, ¿verdad? Donde se realiza la consulta. Y bueno, algo que me encanta mencionar es que también soy padre de 3 hijos, entonces también uno aprende muchas cosas así. En el me duele la guatita, tengo tos, y cómo resolver estas cosas, y ven en la resolución doméstica, ¿verdad? Cómo las plantitas pueden ayudar mucho en estos casos. ¿Ya? Y a veces solo con añadirle unas ramitas de llantén a la sopa y la cosa ya cambió. Es ese switch que con Emilio constantemente tratamos de comentar, ¿ya? Como que las hierbas medicinales no tienen que estar netamente en el formato de un remedio o jarabe como suele uno asociar, sino que en tu cotidiano, en el gesto de voy a hacer una tortilla de espinaca, pero le voy a añadir unas ramitas, o sea, hojitas de tal cosa, diente de león, pétalos de caléndula, y veré cómo estas hierbas también son parte de lo culinario. También es algo muy lindo de mencionar. Eso, a grandes rasgos de presentación. Sí, ahí para Muy, reforzar la experiencia clínica, ¿no? No hay nada más bonito que vivirla, ¿cierto? Para poder compartirla, ¿sí? Eso es algo que en verdad es único y de ahí nace el conocimiento. Y Eduardo es el encargado de la clase de pediatría, por supuesto, ¿ya? Así que si es que participan y estemos en esa clase, ya van a tener al mejor indicado en experiencia día a día, invierno a invierno, gastritis en gastritis, ¿ya? Cómo sus niños han llegado a disfrutar de las plantas y se las piden su palta con ortiga, la caléndula para esto y esto otro, y los niños ya no necesitan, digamos, o no, no pasa esto de la extra medicación, el uso excesivo de antibióticos, ¿sí? Que tienen muchas repercusiones a largo plazo, como también van a aprender en este curso. súper. Bien, siguiendo con la línea entonces, les queremos presentar un poquito el programa de este año, ¿ya? Para que sigamos en materia. Bueno, para los que se están incluyendo en estos últimos minutos, estamos presentando el formato de lo que es el curso de fitoterapia de 2024, un curso de duración de 6 meses, ¿cierto? En el que tratamos de abordar tanto estas temáticas por sistemas del cuerpo humano, revisar las generalidades de cada uno de los sistemas y cómo podemos resolver ciertas patologías asociadas a estos sistemas desde la fitoterapia. Ese es el enfoque. Es un contenido ordenado que se resulta, en un juego de palabras, resulta orgánico, resulta fácil de ir asimilando. Entramos en temáticas que se van a ir conectando unas con otras, y el enfoque es que si bien separamos para poder estudiar, constantemente buscamos la unificación de estos contenidos. Contamos dentro del programa con 24 sesiones, ¿cierto, Emilio? 24 Sí, sesiones, en el cual tenemos sesiones dedicadas netamente al aspecto teórico, es decir, al entrenamiento y a la revisión de las plantas medicinales. Les vamos a mostrar cómo se hace en esta presentación. Em, Vamos a revisar, como les comentaba, las generalidades vinculadas a estos sistemas. Por ejemplo, si hablamos del sistema nervioso, tendremos que hablar sobre un poquito qué es el sistema nervioso, cuáles son los tejidos asociados, cuáles son las patologías más comunes de este sistema,
y desde ese entendimiento llevarlo al lenguaje de la fitoterapia, ¿ya? Un lenguaje que debemos decir, Emilio, que no es exclusivo de los practicantes o estudiantes de medicina china, sino de todas las personas, solo que es un lenguaje que tiene un ligero juego de tecnicismo, pero que termina siendo muy fácil de entender. Por ejemplo, si alguien busca algo para aliviar el dolor de estómago, el concepto que aprenderemos a revisar son las plantas antiespasmódicas. Y ese principio activo antiespasmódico lo encontraremos en más de un vegetal, en algunos con mayor concentración y otros con menos. Y gracias a ese concepto podemos vincularlas, ¿cierto? Podemos aprenderlas. Lo mismo será para plantas anódinas, digamos, hipotensivas, otras que serán depurativas o efectos demulcentes. ¿Y qué quieren decir estos conceptos? ¿Ya? Algo que se usa en la biomedicina y claramente en las hierbas medicinales, ¿cierto? Bien. Como pueden ver acá tenemos clase de sistema nervioso, un día de sistema digestivo, veremos dos clases para entender el sistema endocrino y metabólico, ¿cierto? De las enfermedades más comunes de este campo, sistema inmunológico y las enfermedades autoinmunes dentro de estos días. Claramente abundaremos en sistema respiratorio, dermatológico, geniturinario, ¿cierto? Donde vemos tanto temas asociados a la vejiga urinaria como a otras condiciones vinculadas, ¿cierto? Ginecología, hay un día entero de la ginecología, un día también revisando sobre las hierbas medicinales para el manejo de las situaciones musculoesqueléticas, por ejemplo, el dolor o la fibromialgia, o algún tipo de lesiones agudas, ¿cierto? Etcétera. Y manejo del dolor. Y como ya les adelantó Emilio, también tenemos un día donde tomamos estas temáticas y las llevamos a un cuerpo pequeño. El campo de la pediatría también es un campo muy interesante de revisar, en el cual debemos decir que es donde más uno tiene que hacer uso de las revisiones sistemáticas o las evidencias científicas que nos aseguren seguridad, ¿cierto? Donde uno dice, ah, ya sí, otra cosa es con un niño de 2 años. ¿Y será segura esta planta para este caso? ¿Verdad? Ese tipo de cosas las revisamos ese día. Y Emilio. asimismo, en la parte de pediatría, bueno, y desde antes también vamos a estar conversando, pero sobre todo ahí, también el uso en la mujer que se está convirtiendo en mamá, ¿sí? Que está embarazada o bien está lactando, ¿ya? Entonces también vamos a compartirles ya cómo la mujer en ese momento puede cuidarse y puede promover su salud también y no estar como un poquito sucede hoy en día como abandonada a que no puede usar nada, tocar nada y esa como fragilidad que es un poco exagerada en muchos ámbitos, ¿ya? Entonces vamos también a desmitificar ese momento para que la mujer gestante, ¿no? Tenga herramientas también para ayudarse en distintas dolencias, ¿no? O también promover su salud en ese momento. ¿Mm? Súper. Bueno, dentro de este programa, les comentamos recién un poquito sobre los abordajes teóricos. Cabe mencionar que igual nos damos la primera sesión para hacer una revisión bien general, un poquito de historia de la fitoterapia, un tema bastante interesante, ciertos personajes o ciertos hitos que marcan un antes y un después en el estudio de los vegetales. Em, Algunos conceptos relacionados con su cultivo, con el cuidado, la cosecha y el correcto almacenado para las personas que quieran desde el primer día comenzar a hacer una que otra cosecha de sus plantitas cercanas. ¿Ya? Ese día se revisan esas cosas. Pero también tenemos dos fases más, no solo es teoría. Este programa también cuenta con un abordaje práctico en el cual específicamente vamos a aprender las distintas extracciones que podemos hacer de los principios activos. Extracciones hidroalcohólicas, por ejemplo, las famosas tinturas madre. Todos los detalles que universan esto de la tintura madre, qué tipo de alcohol debo usar, cuál es su graduación alcohólica, cuál es la proporción planta-alcohol que debo usar, si será planta fresca o planta seca, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo debo tener en maceración este producto? ¿Y cómo debo hacer para finalmente administrarla en una persona de 60, de 70 u 80 kilos? Ese tipo de cosas las vamos a ver en detalle. Así también con algún tipo de extracciones oleosas, las famosas oleatos. También los vamos a ver en detalle. Vamos a revisar extracciones acuosas,
desde una mezcla sencilla de una infusión en una proporción adecuada, de cocciones, cómo realizar una compresa, o también cómo realizar un jarabe, ¿ya? Todas estas preparaciones, que incluso tenemos un día para preparaciones tópicas, las vamos a hacer en un formato virtual práctico, ¿ya? Ya les presentaremos en una diapositiva más adelante cómo va a ser eso, ¿ya? Pero déjenme dejar la idea introducida de que vamos a hacer lo práctico, vamos a hacer preparaciones, pero ustedes en su casita, nosotros en un stage para poder mostrar esto en detalle, ¿ya? Y va a ser una dinámica bastante retroalimentativa, ¿ya? Que nos han comentado en estos 2, 3 años que ya hemos hecho este formato que es una dinámica que funciona, ¿ya? Ya les mostraremos algunas fotitos de esas cositas. Y Emilio, cuéntanos de la última fase también, que va entre medio Sí. de... Entonces, si se fijan, las sesiones 9, 16 y 24 van a ser estos prácticos interactivos, ¿ya? Entonces, vuelve un poquito para atrás, por favor. Entonces, básicamente, vamos a ir viendo, ¿cierto? Materia, vamos a ver introducción, vamos a ver sistema nervioso, sistema digestivo, y endocrino, y luego va a venir la primera de las sesiones clínicas, la número 5, ¿ya? Entonces la 5, la 8, la 12, la 15, la 19, 21, 23, vamos a tener casos clínicos, ya son fichas reales, ya de personas consultantes, en donde vamos a aplicar lo aprendido en las sesiones anteriores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el caso clínico de la sesión 5 va a involucrar más que todo elementos del sistema nervioso, no sé, motivos de consulta. Puede ser insomnio, ansiedad, depresión, neuralgia del trigémino, etcétera. Gastritis crónica, candidiasis, SIBO, reflujo, úlcera, estreñimiento, etcétera. Entonces, en la sesión 5 vamos a aplicar lo de aprendido de las anteriores. En la 8, lo anterior así. Y llegando a la 9, vamos a hacer las primeras preparaciones, porque ahí ya van a tener un manejo más consistente y seguro de cómo usar las plantas. Entonces ya ahí hacemos ciertas preparaciones para que ya empecemos y podamos empezar a usarlas en nosotros o en nuestra familia, etcétera. Pero ya teniendo en cuenta cómo se usa, cuándo se usa, qué parte de la planta se usa, cuál es la dosis, la frecuencia y también cuáles son las contraindicaciones con otros elementos, por ejemplo, otros medicamentos, ¿sí? Ponte tú, estamos estudiando endocrino metabólico, vamos a ver diabetes o hipertensión, y ya la persona consume, por ejemplo, metformina o amlodipino, etcétera. Entonces, ¿qué, qué plantas, qué elementos nos van a poder ayudar sin interactuar negativamente con los tratamientos que la persona ya está siguiendo, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos teórico, práctico, preparaciones, así, y vamos a seguir eso para mantener también todo el tiempo la práctica hasta la última sesión. Entonces, todo eso también va a quedar grabado, cosa que ustedes pueden volver a revisarlo, ¿cierto? Ahí vamos a explicar cómo es Y la vamos a parte explicar de eso. esto de las clases grabadas, ¿ya? Pero en el fondo ustedes siempre van a tener material para volver a revisarlo, ¿ya? Y desde ahí entonces yo puedo, desde la clase 23, revisar la clase número 1, 2 y volver a reaprender o repasar para aplicar lo que yo quiero hoy día, por ejemplo, no sé, ayudar a mi mamá, a mi pareja, a mi hijo, etcétera, a mí mismo, con esto que, no sé, me diagnosticaron, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, En de eso esa que manera mencionas, siempre vamos, ¿sí? sí, disculpa, que en eso que mencionas, Emilio, es bastante importante, porque esta fase clínica del entrenamiento de las recomendaciones y las formulaciones es algo que también viene incluyéndose en los últimos años de nuestro formato. Ya les comentábamos que este curso lleva una trayectoria de cercano a 11 años, pero en estos últimos 2, 3 años empezamos a incluir esto y fue por necesidad también, porque al no incluirlo nos dábamos cuenta que había muchas plantas que servían para muchas cosas, pero ¿qué pasaba al momento en que las personas decían, oye, tengo una persona que tiene
hipertensión, tiene diabetes y me está consultando por insomnio. Entonces, en esas temáticas teníamos que tratar de llevarlo a un contexto real. Entonces, la pregunta muy habitual que recibimos es si esto, si este curso está hecho o diseñado para personas que se dediquen a la terapia o no, si lo quieren para el autocuidado o no. Y lo cierto es que siempre comentamos que puede ser un inicio como un autocuidado, pero que automáticamente te vas a sentir con tantas herramientas que naturalmente las vas a querer compartir con el resto. Ahora, si ya estás dedicado o dedicada al campo de la terapia, en cualquiera de sus aristas, desde lo biomédico o desde las medicinas más complementarias, alternativas o integrativas, claramente va a ser una herramienta poderosa y con un sustento bastante sólido para que tú puedas llevar estas hierbas medicinales a las recomendaciones con tus pacientes. Eso es algo que también podemos em, digamos, ir mejorando en el camino, ¿ya? Eso es parte del diseño del curso, es así. Excelente, excelente. Bueno, les comentamos de nuevo que este curso va a comenzar la próxima semana, van a ser los días lunes, igual que en este horario, pero nos vamos a tomar 2 horas por clase, ya de 7 a 9 van a ser nuestras sesiones. Y bueno, ¿cómo va a ser? ¿Ya? Un poquito las condiciones generales que Emilio ya un poquito adelantó, ¿ya? Este curso, este curso de 6 meses es completamente online, es un curso completamente virtual, pero no con clases grabadas, que hoy en día se ven estas, que tú compras un curso y ya tienes las 12 clases grabadas, ¿verdad? Este curso es una interacción, ¿verdad? Es un curso en donde vamos a estar resolviendo constantemente las dudas, vamos a estar llevando el contenido conforme a también los requerimientos del grupo. ¿Y cuáles son las condiciones también? ¿Ya? En principio, ya les comentaba Emilio, van a contar con un acceso al aula virtual por parte de la Escuela Sambao, en el cual ustedes con su usuario van a poder tener acceso tanto al contenido grabado, que van a quedar en formato Vimeo, por ejemplo, van a quedar todas las clases grabaditas, van a poder revisar también las presentaciones, las cuales se hacen en formato Prezi, como el que estamos presentando ahora. Con Emilio llevamos esto, si se dan cuenta, es una dinámica un poquito más circular, más fractálica, y no tanto como un PowerPoint lineal. Nosotros podemos entrar y salir en los contenidos, algo que nos agrada mucho para estudiar las hierbas medicinales. ¿Ya? Estas presentaciones Prezi tiene 2 variables. La primera es que es un acceso permanente. Ustedes van a poder acceder a este contenido permanente y el cual también estas clases las vamos actualizando. ¿Ya? Gente que ya ha hecho el curso con nosotros años atrás, tienen el mismo acceso, pero se encuentran que 2 años después ingresan a la presentación de enfermedades respiratorias y, oh, hay más plantas y hay más, está más ordenado o quedó más fue estructurado, ¿verdad? Y eso es gracias a que el formato en que presentamos está en constante actualización, ¿ya? Eso es algo que también es como un libro que se va reeditando, algo así. Muy bien. Lo otro es que, bueno, con Emilio también presentamos, aparte de este formato Prezi, entregamos una síntesis en un Word señalado con las plantas que vamos a revisar y los principios activos que vamos a estar revisando esa clase. Es decir, van a tener una especie de manual tipo índice, ¿ya? Con cada clase. Eso también va a incluir. Eso incluye también los recetarios, ya que cuando entremos en materia de las preparaciones, cómo se hace un oleato, cómo elaboramos un ungüento, cómo extraemos a través de un alcohol, todo eso también va escrito para ustedes, ¿ya? Em, bueno, eso lleva de la mano, algo que también es importante mencionar, es que con los años con Emilio ya contamos con una suerte de lista de proveedores o lista de insumos bien detallados para las personas que desde el día 1 quieren empezar a hacer sus inversiones en comprar algún tipo de vaso precipitado, una pesa gramera, un embudo o algún tipo de prensa especial. Vamos a poder asesorarles en eso para que puedan, ¿por qué no? De repente levantarse un mini laboratorio para hacer sus preparaciones también en casa, ¿ya? Algo que también podemos hacer así. Entregamos esa lista al inicio del curso también, ¿ya? Para que lo sepan. Em, bueno, y lógicamente todas las clases van a ser en un constante interacción, ¿verdad? Es una interacción en tiempo real, ya que vale obvio decirlo algunas veces, pero no tanto para otras.
ya que hay cursos, como insisto, que a veces están formados como grabaciones, ¿cierto? Y algo que también está lindo es que siempre todos los cursos formamos un grupo, ya sea por lo más sencillo como un WhatsApp de grupo, en el cual constantemente vamos a estar resolviendo dudas aunque el curso haya acabado. Con Emilio tenemos grupo del 2019 todavía, ¿ya? Grupo WhatsApp en donde la gente manda su fotito de una planta, mira, me creció esta florcita, ¿será medicinal? Y ahí está Emilio domingo a las 11 de la mañana mandándole su mensaje, sí, es manzanilla, cuídala muy bien. ¿Ya? Cosas así importantes, ¿ya? Oye, me dijeron que esta planta es buena para tal cosa, o qué puedo hacer para una persona con tal enfermedad. En el fondo, vamos a darnos el tiempo siempre de resolver sus dudas, y el grupo también apoya mucho, ¿ya? Eso también es una gran herramienta. Y lógicamente, como todo curso, también llevan su diploma de participación, ¿ya? Eso también va de la mano. Aquí tenemos algunas. Este fue el 2019, me acuerdo. Estábamos con fotitos de planta y toda la cosa. Se leen, se leen. ¿Ya? Eso, no sé si, bueno, podemos resolver dudas, no sé si Emilio lo vamos a hacer al final de la presentación o durante, no sé si Sí, preguntas en el sí, ya chat. queda un poquito para que veamos las plantas que queremos Perfecto. compartirles dentro de la metodología. Háblanos de la metodología entonces, Emilio. ¿Cómo van a ser las clases? ¿Cuál es el formato? Ya sabemos qué vamos a hacer, las condiciones online, pero en detalle. Sí, ¿cómo sería esto? Ya entonces, bueno, principalmente es que, como Eduardo les comentaba, van a tener dos profesores para mantenerse al día, ¿cierto? Para resolver sus dudas, ya para acompañarlos en todo este como viaje igual de lo que es la fitoterapia integrativa. ¿Mm? Y en eso, como ya les hemos ido comentando un poquito algunos detalles, veamos la parte teórica para ver un ejemplo de lo que les queremos compartir en esta sesión. ¿Sí? Entonces, básicamente, dentro de cada presentación, que tiene distintas partes, vamos a tener las fichas herbolarias, ¿ya? Y esas fichas herbolarias son las fichas de las materias médicas con su nombre botánico, parte a usar, principios activos y fotos descriptivas, ¿ya? En general, hay pocas plantas que son como difíciles de identificar. La mayoría, prácticamente todas que vamos a aprender, son fáciles de encontrar, fáciles de identificar y generalmente están cerca de nosotros y nosotras. Muchas veces las personas descubrían en su patio, ¿ya? Las plantas medicinales que a ellas le hacían bien o le hacen bien ese momento, ¿no? Hay como un dicho también eso, la medicina la ponen en cerca tuyo, ¿no? Se nos regala eso con las plantas porque crecen cerca de nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la lavanda, ¿cierto? La hierba de San Juan, ¿no? Que son como las primeras que les pusimos así. En este caso, la lavanda, fíjense, ¿cierto? Vamos a tener el nombre científico, la lavanda angustifolia. Ya también vamos a hacer revisiones de primos hermanos de las plantas, ¿ya? Pero en general vamos a ver la más común y la más fácil de conseguir. Y eso también tiene un beneficio, porque la fitoterapia en general es muy económica prácticamente o en algunos elementos, algunas plantas son gratis, ¿no? La naturaleza las regala, las pone ahí y si nosotros las usamos con respeto y cuidado, siempre van a seguir creciendo y multiplicándose y estando ahí también, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, las partes aéreas de la lavanda las vamos a usar ¿para qué? Como Eduardo comentaba, antiespasmódico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendamos cada sesión, vamos primero a aprender cuáles son los principios terapéuticos. ¿Qué significa antiespasmódico entonces? Que regula, por ejemplo, el peristaltismo o la contracción como de las vísceras y de los músculos lisos, ¿ya? Ahí vamos a aprender todo eso también para los que no lo conozcan todavía. Carminativo, que ayuda a que no generemos cantidad de gases, ¿ya? Cuando comemos o simplemente por generar gases, y también nos ayuda a evacuar los gases. Entonces hay personas que sufren de dolor abdominal, dolor de estómago, colon irritable, por ejemplo, y al usar la lavanda de cierta manera, pues encuentran una mejoría hasta del 100% en muy poco tiempo. ¿Mm?
sedante, balsámico, demulcente, antiinflamatorio, ese sí es conocido, ¿cierto? Porque hay muchos elementos antiinflamatorios y muchas veces siempre caemos con esto del paracetamol o el ibuprofeno, que tienen muchas contraindicaciones negativas, sobre todo para el hígado, para el estómago, ¿cierto? Entonces van a aprender un montón de plantas que nos van a ayudar para eso mismo, ¿ya? Para esa gastritis, para ese dolor, para esa cefalea, para ese dolor de cabeza, sin tener contraindicaciones, ¿ya? En otras partes de tu cuerpo, ¿sí? Porque al final eso pasa mucho con los medicamentos normales. Me tomo para que apague un poco este dolor, pero me genera otra inflamación u otra irritación. Entonces las plantas medicinales, la gracia que tienen, que sus contraindicaciones son muy precisas y en la mayoría prácticamente nulas. ¿Sí? Entonces, mira, veamos ahí en una de las patologías, Eduardo, para conocer. ¿Ya? Aquí Entonces, es parte del contenido para todos que están aquí para aprender un poquito más allá de la introducción del curso. Esta es la parte en donde Emilio les va a comentar, bueno, juntos lo vamos a hacer, qué plantas nos sirven en esta época invernal, ¿cierto? Y lo que quisimos hacer tomando, por ejemplo, en la clase del día del sistema respiratorio, vamos a hablar de muchas cosas relacionadas al tema, pero claramente cómo resolver ciertas patologías, entre ellas la gripe, ¿ya? Aquí, ¿cómo se estudiaría la gripe en este sentido? Dale, Emilio. claro, entonces en cada nube nosotros vamos a igual a conversar un poquito si todos entendemos qué significa la gripe, ¿cierto? ¿Cuál es el factor patógeno que reconocemos en la gripe, ¿cierto? Que básicamente es un virus, ¿cierto? O diferentes cepas de virus, ¿cierto? Que generalmente van por el aire, ¿no? Entonces, para entender un poquito el contexto, porque hay algunas patologías que no todos manejan bien como en su concepto, ¿sí? Pero gripe, virus de la influenza, también se conoce como influenza, ¿cierto? Y vemos diferencias entre una gripe y el famoso resfrío, ¿no? Entonces, claramente la gripe es mucho más intensa, tiende a doler el cuerpo, el cuello, la nuca, ¿cierto? O hay personas que les duele la piel, ¿sí? Entonces hay dolor, hay fiebre generalmente alta, ¿cierto? Bueno, todos hemos conocido síntomas y signos de la gripe con el COVID, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, desde ahí, nosotros podemos volver a encontrar cuáles son los principios terapéuticos que nos van a ayudar para prevenir y tratar un estado gripal, ¿sí? Entonces, los principios activos, por ejemplo, van a ser antiviral, ¿sí? Ese es el más importante, ¿ya? Entonces, de hecho, para otoño, invierno, el uso de plantas antivirales, ¿ya? Que tenemos muchas, también lo podemos usar como preventivo. Si yo estoy consumiendo constantemente plantas antivirales, de hecho, antes de que empiece el otoño como más intenso, o antes de que empiece el invierno más intenso, en este caso mayo nos tocó bien frío, entonces, si yo ya desde abril empiezo a consumir plantas antivirales, es que es otra historia la susceptibilidad que voy a tener a enfermar como mal, ¿ya? Aparte vamos a tener los principios febrífugos que nos ayudan ya cuando hay fiebre, ¿ya? Si tenemos fiebre, vamos a buscar las plantas febrífugas. ¿M? Entonces, desde ahí ayudamos al organismo no solo a combatir el virus con lo antiviral, sino a regular la fiebre con lo febrífugo, ¿ya? Y eso es muy importante, sobre todo a veces cuando la fiebre se está poniendo muy alta. ¿M? Después vamos a encontrar plantas antisépticas y antiinflamatorias que nos sirven para todos estos cuadros. Antiséptico porque previene, por ejemplo, que bacterias u hongos puedan, como en un momento oportunista, cuando estamos enfermando y las defensas están ahí intentando ayudarnos, ¿no? Entonces a veces bacterias o hongos pueden también expandirse mucho. Entonces lo antiséptico previene que otros patógenos crezcan más. ¿M? Y lo antiinflamatorio que nos va a ayudar a regular la inflamación. La gracia de las plantas medicinales es que nos ayudan a regular generalmente, ¿sí? De hecho, tomar antiinflamatorios como ibuprofeno, cuando nos estamos resfriando o nos está dando un cuadro gripal,
no es bueno, porque la inflamación es la primera barrera de defensa interna para combatir los patógenos. Entonces tú te tomas un ibuprofeno cuando te duele la garganta y les estás haciendo un favor a los patógenos porque van a penetrar con más facilidad al interior. Entonces la gracia de estas plantas, que son antivirales, antisépticas y antiinflamatorias, entonces te ayudan con el dolor, te ayudan con la molestia, pero mantienen los patógenos a raya. ¿Mm? Lo antitusivo lo usamos solo si hay una tos importante o una tos seca, ¿sí? O una tos convulsiva. Claramente lo antitusivo va a ser muy importante, sobre todo en niños, ¿sí? Astringente, balsámico, mucolítico son principios activos que vamos a usar para combatir la flema, ¿sí? La flema infectada, por ejemplo, cuando tenemos ya sinusitis, bronquitis, ¿ya? Entonces, cuando hay flema infectada, ¿ya? Esta flema verde, esta flema como brillante, fluorescente, buscamos plantas astringentes, balsámicas y mucolíticas para ayudar a limpiar todas estas mucosas que están inflamadas. ¿Mm? Y los sedantes, por ejemplo, lo usamos especialmente cuando hay dolor y mucho malestar. Por ejemplo, la gripe te dio con mucho dolor, podemos elegir plantas sedantes que ayuden a bajar el dolor y en la noche que te ayuden a dormir mejor, porque se duerme bien mal cuando tenemos fiebre, dolor, ¿cierto? Y malestar. Entonces, plantas como la lavanda, por ejemplo, ¿sí? O el tilo, ¿sí? Que nos van a ayudar no solo con el cuadro, sino también con sentirnos mejor. ¿Mm? Entonces, con Eduardo, esto también lo vamos a compartir, digamos, este video, nuestra presentación ahí para que también después le pueden poner pausa y ver un poquito más, ¿sí? Pero vuelve para atrás, Edu, por favor. Entonces, las clases nosotros las vamos a organizar también con colores en estas nubes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener plantas que son febrífugas o antivirales con un color, por ejemplo, en este caso, las azulitas las vamos a tener febrífugas, como el sauco, el tilo, ¿cierto? La virapira, ¿ya? No le hagas tanto eso, Edu, por favor. Ya. Que ahora, ahora Eduardo está manejando la presentación. ¿Sí? Después en casa ustedes cuando la vean pueden entrar, salir y se ve mucho más fluido, de hecho. ¿Sí? Por el zoom a veces no se ve tan fluido. Ah, sí, pues verdad Las que. rojas, las rojas en este caso van a ser, por ejemplo, las antivirales tónicas principales. ¿Ya? Las moradas vamos a tener que regulan sistema inmune también, son antivirales, son tónicas, ¿ya? Y luego en esta rueda, donde tenemos como este símbolo como yin yang, ¿cierto? Tenemos plantas que van a combatir la humedad, ¿ya? Cuando tenemos sinusitis, bronquitis, ¿ya? Cuando hay mucosidad excesiva, ¿ya? Que son plantas más cálidas. Y vamos a tener plantas que combaten la sequedad, cuando, por ejemplo, el primer COVID, que se secaba toda la nariz por dentro, la garganta, las mucosas, los bronquios, y cuando las mucosas, que están hechas para estar húmedas, se secan de esa manera, sufrimos mucho más. Entonces, plantas que van a ayudar a recuperar la mucosa, a recuperar la humedad, y así podemos combatir mucho mejor el factor patógeno, ¿sí? Entonces, cuando tú ya te enfrentas a una gripe o a una enfermedad con muchas herramientas, plantas antivirales, plantas tónicas estimulantes del sistema inmune, plantas que humectan la sequedad o plantas que combaten la flema, entonces tú tienes mucha más, digamos, capacidad y herramientas de no enfermar grave y de hecho de pasar la enfermedad mucho más suave, o sea, un día agudo y ya los otros días son de recuperación, en vez de estar como 5 días que la fiebre vuelve, que vuelvo a sentirme mal, ¿sí? Y al mismo tiempo que usamos esta batería para ayudarnos, ¿ya? No solo yo que estoy enfermando, generalmente si enferma uno en la casa, enferma el hijo, enferma el papá, después enferma la mamá. Entonces también tienes una batería para cuidar a la familia, mientras también vamos a ir aprendiendo a cómo hacemos, por ejemplo, sopas o guisos medicinales que van a estar fomentando el uso de las plantas medicinales en los distintos aspectos.
¿sí? Y desde ahí, una de las favoritas de Eduardo, por ejemplo, mía también, es el tomillo, ¿no? El Thymus vulgaris, el tomillo, conocido por muchos, pariente primo del orégano también, que en general es una de las plantas que si pueden tener este invierno en grandes cantidades, ¿ya? Totalmente recomendado. Porque el tomillo, aparte de que lo podemos consumir todos en la casa, ¿ya? Lo podemos consumir en sopas, en legumbres, ¿ya? En el arroz, en la quinoa, en infusión. Me hago una infusión de tomillo, ¿ya? Me puedo hacer vaos de tomillo, puedo hacer inhalaciones de tomillo. Y el tomillo, fíjense acá, primero es antiespasmódico. De hecho, te sirve para todos los tipos de malestar gástrico, donde hay dolor, donde hay contracción, ¿cierto? Donde hay cólicos, pero tiene lo antiséptico, lo antibacteriano, ¿ya? De hecho, es un potente antihongo y antibacteriano, ¿ya? Por eso, de hecho, ayuda mucho a sanar las candidiasis, ¿ya? También nos ayuda con la Helicobacter pylori, por ejemplo, con bacterias que están fuera de lugar y hongos que están fuera de lugar, ¿ya? Lo carminativo te va a ayudar con todo lo digestivo, junto con lo antiespasmódico, ¿cierto? Lo antitusivo, por si hay tos, hay mucha tos, y lo expectorante, por si hay flema, ¿sí? Entonces el tomillo, por ejemplo, hoy día estoy como con más mucosidad, le agregas tomillo a las comidas, te tomas la infusión de tomillo al 1%, al 2%, entonces vas a estar mucho mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomillo lo podríamos combinar, por ejemplo, si hacemos una infusión con jengibre, ¿ya? Entonces veamos jengibre, Eduardo, que también es una planta bien, bien conocida, ¿no? Entonces el jengibre, ¿cierto? Este rizoma, ¿no? Este engrosamiento de la raíz que tiene estas propiedades, ¿no? Esta picante como limón, es increíblemente medicinal, ¿ya? Y aquí vamos a tener también, esta es una planta muy buena antiviral, entonces es antiviral y también va a ser básicamente hacia el sistema digestivo y hacia el sistema respiratorio. Entonces, vamos a tener lo inmunoestimulante y lo antiviral. Entonces, el jengibre, por ejemplo, y en esto vamos a ir aprendiendo cómo hacer fórmulas, cómo mezclar las plantas. Mezclo el tomillo porque tiene estas propiedades y le agrego el jengibre porque tiene estas otras y potencio a las plantas o bien le doy algo que no tenía. Por ejemplo, el tomillo no tiene lo antiviral como especialmente reconocido y el jengibre sí. Entonces me hago infusión de tomillo jengibre, un jarabe de tomillo jengibre, una tintura madre de tomillo jengibre, y con eso me preparo para el invierno y el otoño y el invierno y me cuido durante el otoño y el invierno. Y van a ver cómo realmente, si tú consumes eso periódicamente, es que solo te vas a resfriar un poquito y no vas a sufrir de tanta patología invernal, ¿no? Y estos cuadros respiratorios, o virus sincicial también, o rotavirus, cuando se van a los intestinos, vas a estar protegido, protegida, y también tus niños, ¿no? En casa, todos cuando hacemos este tipo de combinación, ¿sí? Entonces esa es una de las combinaciones que les queríamos compartir con Eduardo. Tomillo jengibre, te sirve para las sopas, te sirve para los salteaditos de verdura, te sirve para las infusiones. Como por ejemplo, podemos usar una de las que humectan, ¿sí? En este caso, vamos a ver la malva, que es una planta que van a empezar a ver en las calles, en las plazas, en el patio, ¿ya? Es una planta súper, súper suave que crece junto a la ortiga, ya en este caso la malva silvestre, ya es pariente de la malva real, ¿ya? Y esta planta crece por todos lados, ¿sí? No tiene un olor en particular. Y la gracia que tiene, por ejemplo, también que aparece ese símbolo ahí que les pusimos, es el símbolo del tenedor, que significa que la planta es comestible, ¿sí? También van a aprender distintas plantas que son comestibles. Entonces, podemos hacer ensaladas, podemos hacer guisos, ¿sí?
Podemos hacer distintas preparaciones, por ejemplo, hojitas envueltas, así como hojitas de parra, haces hojitas de malva, ¿ya? Y no te imaginas, por ejemplo, si, no, mira, siempre me da acidez, yo como y me da acidez. Entonces yo uso la malva en la comida y entonces esa acidez baja parcialmente con cada aplicación que tú haces hasta el punto de que ya no te da acidez porque ya estás, ya tu cuerpo ya tiene más capacidades medicinales. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, la malva silvestre que la podemos comer, también la podemos beber y nos van a dar propiedades sobre todo humectantes, ¿sí? Entonces la malva silvestre te va a servir. Si yo tengo sequedad, sequedad de garganta, sequedad de piel, sequedad de ojos, sequedad de nariz, sequedad intestinal, estreñimiento, por ejemplo, con deposiciones secas, la lavanda te va a servir. Entonces, puedo tener una bronquitis seca, puedo tener faringitis o puedo tener estreñimiento o gastritis y la malva puede ser parte efectiva del tratamiento de esa patología, ¿sí? O cuando tenemos patologías juntas, se me secó la garganta y también se me seca el intestino o viceversa, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir aprendiendo. En este caso, las propiedades más bendecidas de la malva va a ser lo emoliente, lo balsámico y lo laxante, que en sí es un laxante suave, no es un laxante que va a hacer que te vayas por el baño, pero es un laxante suave. ¿Mm? Entonces, excelente planta para humectar, ¿sí? Y para tratar estos tipos de patología. Sí, vale mencionar algo que con Emilio nos encanta recalcar, que bueno, hay hartas plantas que van a reconocer a su alrededor. En la selección de las millones de plantas que tenemos al acceso, este curso quisimos hacer ese filtro, ¿no? Como plantas que realmente podamos acceder en este territorio. Eh, si gente nos está viendo o es de otra parte de Chile, muy probablemente se encuentren con plantas que son de toda Sudamérica. Como en toda Sudamérica hay ortigas, hay orégano, hay tomillo, hay plantas que son de Europa y ya han llegado acá y se han establecido. Es un curso que si bien tomamos muchas plantas del territorio, no nos encasillamos con plantas nativas, por ejemplo, que podría ser, pero si es un subgrupo mucho más acotado, como pasa para otros practicantes de la medicina oriental con hierbas que no podemos acceder por temas sanitarios, o sea, solo vienen en gránulos o solo vienen en polvos o en cápsulas. En el fondo nosotros quisimos revisar plantas que crecen en tu jardín, como el mejor ejemplo, el que tenemos en pantalla, malva silvestre, de seguro tienes a la redonda y pensaste que era una maleza. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que esas plantas, ese concepto de maleza se empieza a difuminar hasta que se borra de nuestra mente. Y son puras buenesas, son puras plantas buenas. Tenemos ortiga, que es categorizada como una maleza, diente de león, tenemos una planta como el chépica, que también se podría utilizar, La bolsita del pastor, bolsita del pastor, sí, y tenemos llantén, diente de león, llantén, otro ejemplo, muy bueno el llantén, también plantas que el crecen. acanto. Acanto, muchos se sorprenden con el acanto, que Sí, el seguramente acanto sorprende. le han visto en las plazas de uso ornamental, en sus placitas cercanas donde viven, sí, yo tomaba, me comía la florcita, la parte dulce de esa florcita cuando era pequeño. Y las hojas son poderosas en el sentido de su capacidad emoliente, es decir, podemos tratar abrasiones de la piel, algún tipo de rosadura o algún tipo de lesión de tipo abrasiva, por ejemplo, alguna quemadura simple, podemos tratarlas con unos emplastos o cataplasmas de Acan, o bien de uso interno bajo ciertos parámetros, digamos, de dosificación, poder lubricar la mucosa gastrointestinal para afecciones asociadas a la sequedad, como les comentaba Emilio, o lo mismo, lo balsámico sería como lubricar las vías respiratorias, para cuando hay tos seca, como también les explico a Emilio. Si se dan cuenta, es una planta que lubrica tanto las vías digestivas como las vías respiratorias, como incluso la piel. Ya tiene esa diversidad. ¿Ya? Y plantas que crecen a la vuelta de tu casa, ¿sí? Esa es la gracia. Plantitas que estaban ahí siempre. Sí, sí, y una que otra sorpresa más. Sí, sí, esto es parte de una clase entera que nos dedicamos 2 horas a la revisión de estas plantas, entonces quisimos entrar con alguna que otra para motivarles. Eh, súper.
¿Hay una Pues, pregunta? No. no, con micrófono abierto. Sí, Excelente, avancemos para excelente. que lleguemos a las preguntas ahí. Muy bien, muy bien. Voy atrás entonces, atrás. Y perfecto. Bueno, recalcar que las plantitas están presentadas gracias a esta ficha, como les comentábamos, como bien mencionó Emilio. Siempre queremos revisar dos cosas, si se dan dando cuenta, con lo que ya han presentado. Primero que todo, reconocer a la planta en su nombre popular, sencillo, como en este caso, hierba de San Juan o San Juan, y luego revisar su nombre botánico, algo que vamos a ahondar y vamos a recalcar mucho, porque el nombre botánico o el nombre científico, siempre muchas veces escrito en latín, es una convención finalmente para poder clasificar al vegetal a nivel mundial, ¿verdad? Hay plantas que aquí en Chile le llaman hierba de San Juan y muy probablemente sea otra en Argentina, en Brasil o en Colombia, y lo que popularmente se le llama de tal manera no siempre es el mismo vegetal. Pero ¿qué termina por definir la planta? Es el nombre científico, ¿ya? Y acostumbrarse a esto es bastante bueno, y algo que vamos a hacerlo constantemente, ¿ya? Lo otro, claramente, son las fotos descriptivas, una que otra revisión de sus flores o la parte que vamos a revisar, ¿cierto? Y estos principios activos que tanto hemos mencionado hasta ahora. Emilio mencionó febrífugo, demulcente, astringente, y estos nombres, insisto, los vamos a revisar detalle en detalle, clase a clase. Va a terminar siendo un lenguaje de ustedes. Para todo quien practique o participa en este curso, es un lenguaje que se les va a hacer cada vez más enriquecido, ¿ya? El referirse a una planta con sus principios activos bien definidos va a marcar la diferencia en su seguridad y en su selección, ¿ya? Por eso es algo que vamos a constantemente a recalcar clase a clase. Súper, súper, está interesante, interesante la cosa. Bueno, también hay sesiones prácticas, ¿ya? Como les comentamos, esos días prácticos, ¿cómo los vamos a hacer? ¿Ya? Eso en un formato en el cual nosotros llamamos como hagámoslo juntos. Es como si fuese, imagínense ustedes, un programa de cocina, pero interactivo. Es decir, tanto Emilio como yo estamos en nuestro espacio con cámaras. De hecho, trabajamos con multicámaras, una frontal, una superior, ¿cierto? Para que podamos ver las manos haciendo las cosas y vamos haciendo paso a paso la receta que ya todos tenemos y vamos resolviendo dudas y dejamos la invitación a las personas que participen en el curso a ese mismo día realizar estas preparaciones o bien tomar nota ese día, hacerlo después, digamos, asincrónico, mientras ven el video, lo repasan, etcétera, ya como gusta. Eso no está obligado o obligada a ese día estar haciendo las cosas, aunque es la invitación, ya es la invitación, ¿ya? Vemos aquí algunas experiencias, por ejemplo. Aquí estaba la cocina de Emilio. Ahí estaba él moliendo, ¿qué es lo que era? Rosa La mosqueta, rosa mosqueta. rosa Sí, estábamos mosqueta. haciendo un oleato de rosa mosqueta, básicamente es a través de un aceite, extraemos las propiedades de la planta, en este caso la rosa mosqueta, que es una planta increíble para la piel, también es increíble para el uso interno, ¿ya? Un excelente antioxidante y regenerador celular, pero para la piel estamos haciendo un oleato, un aceite, para hacer un ungüento, para hacer una crema. De hecho, este curso partió con varias recetas hace años atrás, como un poco esto de cosmética natural también, porque hacíamos ungüentos, las compresitas, las cataplasmas, por ejemplo, para las dermatitis, para la piel reseca, ¿no? Pero después fue profundizando en su capacidad medicinal. Pero siempre seguimos manteniendo la clase de dermatología, porque de hecho hoy en día muchas personas sufren de temas de piel, dermatitis seborreica, psoriasis, ¿cierto? Distintos tipos de dermatitis, hasta hongos en la piel, ¿no? Entonces, a través de un ungüento, tú puedes aplicarte cómodamente las propiedades de las plantas. Entonces, en ese caso, estábamos haciendo un oleato y luego Eduardo, porque tenemos dos como lugares donde tenemos esto, entonces después pasamos a las cámaras de Eduardo y, por ejemplo, Eduardo estaba haciendo un machacado de hierbas con aloe vera, cómo usar el aloe vera, cómo prepararlo, porque de hecho el aloe vera no es llegar y usar, ya sobre todo en la piel, puede ser irritante si se usa sin prepararlo, sin lavarlo. Entonces, vamos haciendo como esta interacción, ¿sí? En donde tenemos como un poquito de realidad virtual, ya donde tenemos la información, por ejemplo, ahí donde se ve el oleato de Eduardo,
tenemos como las viñetas con la información, ¿cierto? Están las cámaras de los compañeros, de nosotros, entonces vamos ahí haciéndolo y las personas van resolviendo sus dudas mientras lo van haciendo o bien mientras lo van mirando cómodamente, por ejemplo, en su sillón o donde están ahí tomando el curso, ¿sí? O están en su cocina con su cámara también haciendo las preparaciones, ¿ya? Entonces, queda muy, muy práctico y también de esa manera, de hecho, en todos los cursos hemos tenido participantes de Colombia, de México, de Perú, de Aysén, de Coyhaique, y por eso nos quedamos más en esta modalidad, porque sirve mucho, o sea, todos logran sus objetivos, ¿ya? Digamos, saciamos todas las dudas y las personas hacen después, o sea, ya distintas personas de cursos pasados tienen sus pymes, tienen sus oleatos, sus ungüentos, su cosmética natural, también si alcanzamos, ahí les damos los tips para hacer un champú de plantas medicinales también, y cosas por el estilo, ¿ya? Que básicamente te quedan para siempre. Y desde ahí, de hecho, que no se imaginan cuánto simplemente dinero te ahorras si es que te haces tu jabón, te haces tu pasta de dientes, tu ungüento, tu crema de noche, tu crema de día, te haces tu champú, etcétera, orgánico, con plantas que tú sabes, ya, con las mezclas que tú quieres, sin parabenos, sin cosas raras que le ponen las industrias, ¿no? Entonces, desde eso hasta el jarabe para los niños, ¿sí? El otro día estaba mirando los ingredientes de un jarabe y todos tenían parabenos. Y es como, ¿y para qué le ponen parabeno a un jarabe para la tos? Y claro, lo usan como un diluyente, pero se sabe que los parabenos pueden ser peligrosos o se han encontrado relacionados al cáncer, por ejemplo. Entonces, desde ahí a que tú te puedes hacer tus propias preparaciones completamente con seguridad de lo que tienes. ¿Mm? Entonces, esa es la idea. Por eso en ese hágalo usted mismo, después tú ves el video de nuevo, le pones pausa, el profe, ya, pesamos esto, hacemos esto, se me olvidó esto, mandas el WhatsApp, ya, nos escribes, también por mail si gustas, pero el WhatsApp es bastante práctico e instantáneo. Profe, estoy haciendo eso, manda la foto, te respondemos, responde un compañero, mira, yo lo hice así, y realmente que la información y la aplicación se potencia. ¿Mm? Sí, vale Así que mencionar que, bueno, también es válido para personas que intenten hacer estas cosas, que se motiven. Tal vez no quieren dedicarse a hacer como preparaciones per se, pero sí les sirve mucho pasar por esta experiencia de realizar estas preparaciones, ¿cierto? Con el objetivo principal de posteriormente hacer buenas recomendaciones, ¿ya? Lo que es clave en el sentido de poder instruirle a alguna persona, por ejemplo, de que prepare su propia medicina, ¿cierto? Muchas veces en consulta, yo sé que Emilio también lo hace, le decimos a grandes rasgos al paciente, mire, consígase romero, que ya me comentó que tiene su vecino, usted lo va a secar, lo va a pesar, va a usar tantos gramos de romero y lo va a dejar en un aguardiente en tal proporción por tanto tiempo. Todo anotadito. Y el paciente te hace caso y hace todo esto y se acaba de elaborar 1 litro de la mejor loción antirreumática para su dolor de rodillas, por ejemplo. ¿Ya? La capacidad de primero hacerlas te va a dar mayor, insisto, seguridad en la capacidad de recomendarlas también. ¿Ya? Tal vez, insisto, quieres hacer tus cosas y hacer tu propia botica enorme con muchas preparaciones, hermoso, pero si tal vez no es tu objetivo y solamente quieres dedicarte a recomendarlas, es un paso súper importante elaborarlas para posteriormente enseñarlas, ¿ya? Entonces, todo va a estar incluido en este formato, ¿ya? Vamos a poder recoger todas las aristas. Hay gente que de frente se dedicó a elaborar remedios y le ha funcionado súper bien, como hay gente que se ha dedicado netamente a la consulta y recomendarlas, y también va súper bien. ¿Ya? Esa es como la diversidad que finalmente te permite entrar en las distintas temáticas. Súper, ¿ya? Entonces, dejar súper en claro que el formato práctico sigue siendo online, pero bajo estas condiciones de interacción constante, clases grabadas y hagámoslo juntos, ¿ok? Súper. Y por último, si bien también les hablamos al principio que este formato, la metodología, tiene aspectos teóricos que van a ser
paulatinamente como revisados y aunados con una intervención clínica. Es decir, cada 4 clases vamos a hacer una revisión de casos clínicos. Y esa es la parte que vamos a estar tratando de ir reforzando poco a poco. ¿Cómo vamos a hacer eso? Se los presentamos. La dinámica, ya que vamos a hacerlo en formato online, vamos a presentar primero que todo, con un tiempo anticipado al encuentro, un caso clínico ya previamente redactado, de casos reales que recogemos de la práctica clínica constantemente, y todo esto les va a dar el espacio para que lo puedan revisar. Posteriormente, vamos a dividir las personas participantes en esta clase en grupos. El formato Zoom con el cual trabajamos nos permite hacer separaciones en salas. Por ejemplo, en 2 grupos o 3 grupos, dependiendo de cuántos seamos. La gracia es que con grupos pequeños van a poder ir resolviendo el caso clínico para finalmente, al término de ese mismo día, presentar la resolución del caso, ¿ya? Y claramente sus profesores van a estar interactuando y revisando, mira qué interesante esta propuesta, o tal vez esta planta, ¿por qué la elegiste? Explícanos por tanto, y el grupo va explicando, ¿verdad? En un ensayo constantemente, que es muy necesario, ensayo-error, aprender, ir reconociendo cuáles fueron las falencias, las fortalezas, ver cómo lo hizo el otro compañero, ¿cierto? El otro grupo, y finalmente aunar en una propuesta final de todo el grupo, ¿ya? Ese día concluye habiendo revisado todas estas propuestas y habiendo desarrollado una propuesta final, ¿ya? Si se dan cuenta, construimos la solución. Nosotros con Emilio no tenemos una resolución al caso cuadradita y si llegaron ahí está mal. No, se trata de cómo resolvemos esto en grupo, cómo construimos esto, cuáles plantas le hicieron más sentido a este grupo y viendo que para resolver esta situación hay muchos caminos y esos caminos queremos reforzar, ¿cierto? Entonces, es un trabajo colaborativo, ¿ya? Desde el punto de vista pedagógico, es una clase que ese día se construye en vista de sus motivaciones, ¿ya? Algo que nos gusta recalcar, ese día no es unidireccional, no hay clase de por medio, es al revés. Ustedes construyen esa clase y conforme a sus motivaciones y interacciones, terminamos con una gran propuesta, ¿ya? Súper importante. Sí, sí, sí. Así que los casos clínicos están interesantes de revisar también. Bueno, tenemos una ficha de ejemplo, no sé si se las presentamos, Emilio, como tenemos esto acá. Sí, A ver algo si rapidito. me redirige esto acá. Claro, esta es como la ficha clínica de fitoterapia cual hemos trabajado. Finalmente, que les puede servir también como una revisión general. Tenemos un paciente de siglas AR, su edad, ¿cierto? Hombre, y tenemos que su ocupación y su motivo de consulta, o bien llamado la anamnesis próxima, también es lo mismo, ¿cierto? Esta persona consulta por ansiedad y estrés. Presenta hígado graso y también una colelitiasis, es decir, un cálculo biliar. Y hacemos alguna revisión de sus principios, sus principales enfermedades crónicas tal vez, o sus condiciones basales, su historial quirúrgico, y en base a esos datos empezamos a construir claramente este escenario, ¿verdad?, de estudio clínico, ¿ya? Empezamos a incluso revisar qué fármacos consume este paciente, cuáles son los signos y síntomas generales, ¿cierto? También vamos a aprender a valorizar o cuantificar el dolor para quienes ya están familiarizados con la escala EVA o escala ENA. Para quienes no, se aprende en esas mismas jornadas. Vamos a ir revisando poco a poco. Y las fichas clínicas están organizadas de tal manera, donde tenemos síntomas vinculados al sistema nervioso, otros asociados al sistema digestivo. Tratamos en lo posible de preorganizar la información para ustedes para que podamos entrenar este lenguaje, ¿ya? Claro, Finalmente, básicamente sí, porque las clases van a tener como el mismo nombre. Entonces, si esta persona me consulta por hígado graso, por ejemplo, y yo sé que eso lo vimos en endocrino metabólico, entonces yo voy a la clase endocrino metabólico, voy a tener digamos, la flor de plantas, entonces yo puedo entrar y revisar, tenemos todas estas me sirven, estas tienen contraindicaciones, estas la persona, por ejemplo, son más fáciles de conseguir que estas otras plantas, ¿ya? Y en la clínica pasa mucho eso. Por ejemplo, yo recomiendo un montón el uso del cochayuyo como alga medicinal, pero hay gente que no le gusta el cochayuyo, pero le gusta el diente de león, le gusta el cardo mariano, le gusta
Cachofa. ¿Dije el día anterior? El llantén, la alcachofa, exacto. Entonces, también eso te permite, como tengo una batería de plantas, si tú atiendes o estás con la persona o estás tú en tu casa, dice, ah, mira, tengo orégano, pero no tengo tomillo. Tengo romero, pero no tengo hierba de San Juan. Entonces, desde ahí, tú puedes elegir y hacer las fórmulas, ¿sí? Las combinaciones de plantas. ¿Mm? Entonces, claramente también vamos a aprender, porque este es un caso complejo, ¿no? Es un caso que tiene varias situaciones. Claro, eso lo resolvemos en un día entero de harta interacción. Entonces, es una Entonces, síntesis. también vamos a aprender a diferenciar, como a darle prioridad. Es un poquito como aprender a cómo atender, cómo tomar un caso y cómo resolverlo sin tampoco abrumarme cuando hay personas que tienen muchas cosas, ¿no? Claramente, si es una persona que consulta por una cosa en particular, no tiene muchos desequilibrios, es mucho más directo. Pero nos va a tocar, si es que atendemos en salud sobre todo, que vamos a tener distintas patologías al mismo tiempo, metabólicas, endocrinas, vamos a tener distintos temas entre digestivos, respiratorios, cardíacos, renales. Entonces también vamos a aprender a cómo diferenciar y cómo también direccionar el tratamiento. ¿Okay? Entonces esas clases van a ser, como dice Eduardo, bien interactivas, bien conversadas, ¿ya? Mucho más así en trabajo en equipo. ¿Okay? Claro, claro, que algo que también es desafiante para quienes no están familiarizados o no les guste el formato online, que algo que también reconocemos con Emilio es que muchas veces las clases online terminan siendo muy unidireccionales o muchas veces terminan siendo monólogos y con Emilio nos quisimos dar ese espacio necesario para la interacción, para que los papeles se inviertan esos días y sea el grupo el que conforma una propuesta y que claramente ese mismo día se resuelven dudas o bien se refuerzan ideas, se reconstituyen otras. Esa es la gracia, ya ese día es de full interacción, como bien menciona. Si se dan cuenta, el programa entonces tiene estas etapas. Ya tenemos una etapa teórica, de full estudio de contenidos, claramente siempre resolviendo dudas. Tenemos etapas de revisión clínica, donde vamos a ir como haciendo los últimos ataditos a este contenido. Y claramente tenemos la versión práctica, donde elaboramos las distintas preparaciones que, que componen el mundo del arbolario y la fitoterapia. ¿Cierto? Eso sería como el esqueleto y el cuerpo completo de nuestro curso propuesto para esta versión. ¿Sí? Eso en principio. ¿Algo que sumar, Emilio, antes de mencionar los últimos? Vamos ¿No? bien. Bien, bueno, lo principal, también resolviendo cuál es la inversión de este curso. Ya en principio tenemos los valores bien publicados en la página de la escuela. Ustedes pueden linkear directamente a la página www.escuelasambao.cl. Se van a redirigir a la pestaña que se llama Cursos y Seminarios y les va a dirigir directamente a la parte de fitoterapia integrativa. O bien pinchando en este enlace, el cual esperamos compartir de alguna manera en la misma grabación por YouTube, tal vez, Emilio, ¿no? Entonces, en principio, pinchando acá, si yo voy para acá, les quiero presentar inmediatamente este formato. Llegamos a esto, ¿verdad? En la página de la escuela, conocemos los detalles de este programa, tenemos algunos videitos que seguramente ya han visto en las distintas plataformas, ¿verdad? Vemos los detalles, entramos también en algunos contenidos que ya les hemos explicado, un poco esta charla tiene que ver con eso, em, las fechas de inicio, ciertamente, que les comentábamos, ya un poquito de nosotros, que ya les comentamos también, y el programa. Ya el programa también aquí está ordenadito día tras día, para que ustedes sepan bien que entra el primer día y que entra el quinto, por ejemplo. ¿Ya? Así súper ordenado. ¿Sí? Y si se dan cuenta, también tenemos publicado aquí los valores. ¿Ya? El curso son 6 meses, cada uno de estos meses tiene un valor de 90.000 pesos, a total son de 540. Pero hay descuentos, ¿ya? Hay descuentos que aplican para distintas condiciones, ¿ya? El mejor descuento aplicable es cuando se logra hacer un pago al contado de este curso. Eso ya lo tienen que ver directamente con esta reserva tu lugar, ¿verdad? Que te redirige a la página para que puedas verlo en detalle, ¿ya? También para las personas que pertenecen a la escuela, también hay ciertos descuentos que lo pueden ver aquí en detalle también, ¿ya? El valor, en principio, es que es importante, esto también es algo que queremos mencionar. Emilio, tú lo entiendes mejor que yo en este sentido.
La forma en que se hace este año es a través de una plataforma, ¿ya? Años previos, esto te redirigía a un formato, tú te inscribías y te recontactaban por mail para poder finiquitar estos últimos detalles del pago, de la inscripción, etcétera. Este año la escuela quiso pasar al formato donde una plataforma vía virtual realiza o te organiza estos pagos, ¿ya? Emilio, tú nos puedes explicar un poquito más de eso. Sí, básicamente es como cuando compras algo por internet, ¿no? Que tienes que poner tus datos. Es como una transferencia también, ¿sí? Solamente que es una plataforma que te va guiando, ¿sí? Lo importante es leer bien cuando dice, cuando tú ya haces la transferencia, ya sea mensual o total, ya tú pones tu código de descuento que corresponda, ¿ya? Y luego, cuando haces la transferencia, tienes que apretar el botón de hice la transferencia, ¿ya? Y ahí la página en cuadrado te corrobora eso. De todas maneras, cualquier duda, ¿ya? Van a estar nuestros mails, va a estar el mail de coordinación, de contacto de Sambao, ya se los voy a escribir ahora acá, eh, para que cualquier duda nos escriben directamente, ¿ya? Eh, y eso, ¿no? Es más fácil. Nosotros igual con Sí, Eduardo sí, siempre. siempre estamos por la opción del contacto directo, pero este año la escuela quiso probar con esta plataforma, ¿ya? Si quieren participar, lo intentan por ahí. Si tienen cualquier duda, nos escriben Nos a escriben, claro. nosotros o escriben a la Katy, ¿no? Que es de info@escuelasambao.cl. ¿Mm? Correcto, correcto. Sí, esto, bueno, también es como primera vez que se realiza con esta plataforma, esta aplicación. Encuadrado es como una suerte de marcha blanca. Entonces, si están interesados en inscribirse, inténtenlo por esa vía. Cualquier cosa que les llame la atención, duda, consulta o inquietud, se pueden dirigir directamente con nosotros, sus profesores, ¿verdad? O como les comentaba, con las personas que nos apoyan también con esto, ¿ya? Eso, para que no se queden en no supe hacerlo en la aplicación, qué lata. Por favor, denle una segunda vuelta y nos contactan nomás y le ayudamos en lo que necesiten. ¿Ya? Eso, eso, estamos súper bien en tiempo en lo que queríamos presentarles, algo bien acotado. Agradecemos su disposición y claramente si tienen preguntas, es el momento. Pueden activar su cámara, sus micrófonos y les resolvemos cualquier inquietud, duda que tengan de momento. ¿Ya? Hola, Hola, hola. Hola, Hola, soy Jessica. Jessica de San Jessica. Fernando. Ah, Hola, Mis Jessica. queridos Jessica. profesores, un agrado de haberlos visto hoy. Cuéntanos, Em, Jessica, ¿en qué yo les estás? quería contar y agradecer que yo hice el curso de fitoterapia antes de pandemia y para la pandemia antes hice muchas tinturas madre y ayudé para el sistema nervioso. Excelente, Sí, excelente. Oye, y Jessica, y nos cuentas un poquito cómo ha sido entonces, si nos puedes dar algún tipo de retroalimentación como participante de años previos. Igual les sí. puede servir a la gente. Es que por eso, con mucho entusiasmo, yo al ver el aviso, yo quise estar porque, como ustedes dijeron, que se amplía la visión al ver, al conocer las plantitas que uno piensa que son malezas, ¿Ya? pero está todo cerca, en la casa, en el jardín, en los vecinos. Entonces, como que lo que me pasó a mí fue que la visión se me amplió mucho y empecé a amar todo lo que veía Excelente. de las plantitas. Entonces, Bien, me animé a hacer mis tinturas madre y los oleatos y ¿ya? hago masaje. Entonces, estudié tuina en la escuela Buenísimo. y me ha ayudado mucho con los dolores de hombros de mis pacientes y de las rodillas. Mira qué Sí, bien, Jessica. sí, Oye, eso muchas quería gracias por compartir esa interés. y Sí, muchas gracias por estar. gracias, gracias. Que ¿Tú tengan un recomendarías éxito entonces, gigante. para las personas que están dudosas, si nos puedes dar ahí alguna idea? Es ¿Cuáles que por serían? eso yo quise dar mi testimonio porque me ayudó en cuarentena a ganar unas lucas con mis tinturas madre, ¿cierto? Excelente, Lo excelente. publiqué en Facebook Muy bien. y me fue bastante bien y las personas se iban recomendando. Wow, wow. Sí.
Y por eso encontré, aparte ahora parece que el curso está como más completo, está más lindo, pero cuando yo lo hice, aprendí mucho igual. Muchas gracias, Jessica, por Muchas Gracias, tu gracias a tiempo. ustedes Jessica. por estar. Y que se Linda, gracias. animen mis compañeros a participar porque es hermoso. Y como yo Gracias les por eso. contaba, soy de San Fernando, entonces viajar a cada rato para Santiago, no. Entonces me acomodaba mucho estar aquí en la cocina en clase. Excelente. Sí. Súper, muchas gracias, Los Jessica, de quiero verdad mucho, que les vaya muy bien. Muchas gracias por estar. que linda, muchas gracias igualmente. Igualmente, Jessica, muchas Chao. gracias. Excelente, qué gusto escuchar a Jessica con esta retroalimentación. Ella comentó que fue antes de pandemia, o sea, fueron Mm, añitos previos. Y fíjense que ella ya está haciendo sus cositas y aplicando con sus pacientes en consulta. Más no se puede decir. Excelente. sí, totalmente. ¿Alguien no, que tenga alguna otra pregunta, algún comentario también? Yo, hola, buenas Clarito. noches, Eduardo, Emilio. Verónica, Muy, hola, muy interesante la presentación de ustedes, me gustó harto el enfoque que plantean. Quería consultar, así como Jessica tomó el curso antes de pandemia, me pareció que escuchar en la presentación que se hizo énfasis en la parte dérmica también, ¿eso va a Ujú, estar incluido en esta versión? claro. claro, Ya, Y buena, tenemos un día dedicadísimo a la sí. dermatología, a Porque el tema que entendernos en la mencionó piel y ella de todo. hacer masajes con ciertos oleatos, eso me interesó mucho. Ah, mira qué bien. sí, Entonces, ya, súper. sí, Y de la otra hecho, pregunta, sí, dime. sí, de hecho, de eso mismo, por ejemplo, Eduardo se especializa en hacer aceites de moxa, ya para los que conocen la artemisa y la medicina china, que tiene unas aplicaciones sorprendentes para la moxibustión sin humo, aplicando la moxa, y ambos hacemos oleatos para masajes, como muy bien Jessica también lo siguió haciendo. Entonces, por ejemplo, haces un oleato yang con plantas calientes para personas con frío y deficiencia, y haces oleatos yin con plantas frescas, con plantas sedantes, para personas con calor interno, con calor en la piel. Entonces, dermatología y músculo esquelético van a juntar esas dos teorías para también darte a ti herramientas no solamente de tratar una lesión de piel, sino articulaciones, tendones, tendinitis, esguinces, músculo esquelético, y ahí los oleatos y las lociones van a ser las protagonistas de la sesión. Continúa, por Súper. favor. Sí, y la otra pregunta, gracias por la respuesta, me aclaraste mucho. Y quería preguntarle a ustedes si realmente donde uno vive aparecen las plantas que uno necesita. Mira, Sí, puede ser una creencia, pero sí, muchas veces sí, ¿ya? En principio, tiene que ver también con cómo te relacionas con tu alrededor, ¿no? Nos han retroalimentado muchas veces que gente miraba su patio y lo veía lleno de malezas, como, y empezando haciendo lleno de ortiga. lleno de Lleno. ortigas, ay, qué mala la ortiga. Y de repente se daban cuenta que había gente con alergia en casa o con afecciones respiratorias constantes y otro integrante con afecciones circulatorias, otros con alopecia. Y revisando estas clases se daban cuenta de que la ortiga era todo lo que necesitaba ese grupo familiar en sus distintas versiones. Unos con champú de ortiga, otros tomando ortiga y qué sé yo. ¿Ya? Si bien tal vez evidencia científica de lo que decimos, al menos de esta frase, faltaron revisiones, pero el saber popular igual tiene su fuerte y algo que Lo se ve. Me confirma. imagino que hay una biología inteligente, entonces hay una interacción con nuestra flora que debe influir a eso. Claro, la Claro, evidencia científica, siempre las teorías se tiran abajo porque no está la teoría científica, ni el paper, exacto. ni esto, pero pucha, es probable que ocurra, ¿no? Claro, Claro, claro. Es cosa de recoger estos datos, porque de todas maneras esta idea basal no es nuestra, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. Y estoy seguro que también lo escuchaste en otras veces y también lo hemos leído. Y hay exponentes de historia atrás que también han comentado esto, ¿ya? Partiendo por algunos practicantes de la terapia floral, por ejemplo, Edward Bach también pensaba esto un tiempo atrás a él. Samuel Hahnemann también comentaba estas ideas. Entonces, hay personajes que han reflexionado sobre esta idea de que la medicina crece muy cerca tuyo.
Y como decía Paracelso, un gran herborista y alquimista, para cada padecimiento crece una planta. Entonces tenemos esa idea de que hay plantitas para todo y muy cerca tuyo. Muchas gracias por la respuesta. Excelente, Berito. Gracias a Súper. ti. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna duda, pregunta o algún alcance? Hola, profes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Mira, estás, yo Alicia? más que pregunta, igual como la compañera, decir que yo también hice el curso con, no sé si estaban los dos o solo estaba Emilio, ya no me acuerdo. Año, ¿qué año fue? ¿Te acuerdas? No me Ese acuerdo. fue en Santiago, pues fue en la escuela. Fue en la escuela. Sí. 4 o 5 años Eh, atrás. sí, por ahí, por ahí. Ya, Y Berito. bueno, contar que yo la verdad es que eh, he tenido relación con las plantas medicinales toda una vida, porque cuando yo vivía en La Reina, cuando era chica, y eso hace muchos años atrás, eran puros potreros, y me acuerdo que mi abuela me mandaba a buscar diente león, que en Italia la llaman por un nombre y la usan como ensalada. Eh, Mi padre también cultivaba plantas medicinales y se usaban en casa y teníamos gallinas, teníamos de todo, yo vivía como en el campo. Y a través de los años fui estudiando prácticamente sola, tengo muchos libros de plantas medicinales y a país que he ido eh, he contrabandeado semillas y cosas y yo vivo en el Cajón del Maipo y tengo plantación de plantas medicinales. Por cierto, este año tuve mucha Artemisia annua, para Uh, Eduardo, que no sé si le bien. interesa. Sí, sí, Tengo claro, mucha, claro. ya está Sin seca, ya fama. está cosechada. Tengo tintura madre, pero la verdad es que yo no comercializo, tengo mi consulta, estoy egresada de la Sambao, estoy acreditada también, y yo a mis pacientes les regalo las paletas de aloe vera, les regalo el frasquito de tintura madre, de lo que sea, si necesitan. Em, Porque sé de los beneficios y el feedback que uno recibe de los pacientes no siempre es a través de un pago de un dinero, sino que de que una persona se sienta aliviada, que se sienta feliz de haber recibido esta plantita. Y creo que si vuelvo a hacer el curso voy a seguir aprendiendo con ustedes. Y lo otro maravilloso es hacer comunidad. Yo creo que hacer comunidad algo maravilloso. La compañera, no sé si era Verónica, preguntaba si encontraba la planta. Tú pregunta y te va a llegar la planta. O sea, siempre va a haber alguien que tenga la plantita como para convidártela. Eh, Ahora justamente tengo un compañero de curso de la Zambao que se fue a vivir al sur y me va a traer semillas de salvia blanca, por ejemplo, que era, yo vivo pensando en las plantas que no tengo y hago mis listas de las plantas que no tengo y por ahí las voy consiguiendo. Eh, la Artemisia annua me traje la semilla de España, me acuerdo, de un señor que se Excelente. llama Josep Pamies, Ya. que dirige La Dulce Revolución, no sé si lo han oído, y él en España tiene un invernadero gigante, gigante, puras plantas medicinales y una tiendita donde vende semillas, libros y tal. Así que nada, compartir mi experiencia, que yo llevo años en realidad trabajando con plantas y siempre el resultado es maravilloso. Mis nietos siempre me pidieron el caldo medicinal de la abuela, empezaban con gripe y querían el caldo medicinal, entonces la abuela sale y coge el tomillo, el llantén, el hinojo, eh, y le pone un pedacito así de pechuga de pollo y hace un caldo y con eso se sanan, se han sanado toda la vida. Así Sí, que eso, compartir en comunidad los conocimientos y las experiencias encuentro que es muy lindo. genial, genial. Gracias Alicia, por muchas compartirlo. gracias. Sí, qué Sí, interesante que ella lo comenta también, cómo estas extracciones que ella misma ya realiza, se las entrega a sus consultantes, eh, y cómo estas personas reciben esto de manera amorosa y se vinculan, ¿no? Eso también es importante. Y mucha gente que
que pasa de su trabajo a la casa sin mirar a que a su alrededor existían muchas plantitas beneficiosas. Y solo con el gesto de que Alicia le entrega en sus manitos, mira, este llantén, te lo vas a tomar, te va a hacer muy bien, empieza a mirar la gente a como a abrir su campo visual. Y el verde empieza a aparecer en sus ojos. Es lindo eso. Ese fenómeno es interesante. Y algo que también es bonito recalcar es que, claro, ella en consulta, como acupunturista acreditada, interviene con su acupuntura, ¿cierto? Masajes, ventosas y posteriormente recomienda hierbas. Y claramente el consultante siente seguridad en que esta persona está recomendando algo y está confiando en ti, en tus saberes, en tus competencias para esta recomendación, ¿cierto? Y gracias a todos los estudios que ha hecho ella y a los que buscamos también comentar en este curso, te va a entregar esa seguridad, te va a entregar la capacidad de recomendar con el mejor de las intenciones y con el mejor de la efectividad, ¿verdad? Las hierbitas medicinales. Muchas gracias por comentarlo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, sí, gran maestra. Muchas Excelente, excelente. gracias. Bien, bien, bien. ¿Quién más? Si tiene alguna duda, pregunta, comentario. Ahí yo respondí una pregunta por el chat también. Ahí sí, si hay alguien más por ahí. Si no quedan preguntas, es momento de hacer preguntas si gustan. Emilio, no sé si compartiste por el chat nuestros contactos directos. Compartí los mails Ah, ya los correos. de la Perfecto, escuela, perfecto. sí, y el Ya, Prezi. maravilloso, maravilloso. Para que busquen en el chat de esta presentación y copien estas cosas en su portapapeles para que lo puedan revisar con calma, ¿ya? Cualquier duda nos pueden escribir, ¿ya? Bueno, les reiteramos, este curso va a iniciar la próxima semana, estamos justamente a 7 días, entonces arrancamos de nuevo por un tobogán de 6 meses de estudio, de interacción, de motivación, De de, comunidad. de comunidad, de reencantamiento con las plantitas, y estaremos muy felices de que puedan participar y aprender juntos nosotros también. ¿Ya? Excelente, excelente. Emilio, últimas palabras, si no quedan preguntas. Eso, nada, muy agradecido por sus interacciones, Alicia, Vero, Jessica, por la presencia de todos y todas que participaron, que están aquí compartiendo, también acercándose un poquito a esta comunidad que de hecho es bien grande, o sea, los grupos son súper grandes, siguen activos, y esto también sigue para toda la vida, ¿no? O sea, básicamente las plantas medicinales, a mí en mi experiencia personal, se convirtieron en sentirme más acompañado en la vida, ¿sí? Sentirme acompañado en el sentido de que yo puedo ir al cerro, puedo estar, digamos, en cualquier lugar, no solo de este territorio, y mirar para el lado y saber que conocer un poquito más de las plantas y los árboles también. Vamos a ver muchos árboles medicinales que me rodean. Y fue un cambio súper drástico, o sea, de pasar de una familia de también mi mamá, mi papá, mi hermana mayor estudiaron medicina, toda la carrera, yo estudié 3 años, después me salí, pero nunca me sentí acompañado de un fármaco, ni un paracetamol, nunca me gustó tomar remedios, así como con mi familia bien médica, ¿no? Pero era una cosa interna, era una cosa personal. Y cuando empecé a conocer las plantas medicinales y me fui a vivir al sur un tiempo, fue como la gran compañía, en donde claramente mi vida un poco cambió. O sea, tú puedes conocer la farmacología de las plantas bien occidental también, bien científica, o sentirlas como familia también, como parte de la naturaleza, parte del jardín del Edén que existe todavía, ¿no? Así como Alicia seguro tiene un jardín del Edén precioso, lleno de variedad de plantas que están todas felices entre ellas y algunas de repente no están tan felices y unas sí, y uno va conociéndolas también en eso. Y cuando vayan conociendo las plantas, ya sea con nosotros en este curso o por la vida porque se les abrió este espacio, van a ir reconociendo las plantas que crecen cerca de ustedes, en su mismo patio, y acuérdense de nosotros ahí cuando estén ahí, hoy, así que esta planta, pues que qué bendita es, ¿no? Así que es una invitación a sentirse acompañados y acompañadas de estos seres que son muy ancestrales, tan antiguos como la vida, y que nos acompañan en esta vivencia de ser seres humanos.
¿no? Eso. Excelente. Qué linda palabra, Emilio. Excelente, excelente. Muy bien, bueno, esta charla también, con esto vamos cerrando. Aparte de presentar estas temáticas, este programa, la metodología, también nos interesaba que nos conocieran, ¿ya? Que vieran cómo va a ser este feeling, que también es muy importante el momento que uno entra a un curso. ¿Serán buena onda los profes? ¿Tendré este nexo? ¿Me sentiré en confianza? ¿El lenguaje con el que van a comunicar estas ideas será apropiado para mí? ¿Lo entenderé o no? Así como lo están viendo, así como va a ser, ¿ya? Es así de transparente. Por tanto, espero que eso también les motive en algún grado. Muy, muy bien. Agradecer su participación entonces, que tengan una linda noche. Muchas gracias. Bien. Que tengan linda semana también, muy buena semana y ojalá nos veamos pronto. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias, cuídense. Buenas Muchas Gracias. gracias. noches. Va a quedar grabada la charla, no se preocupen los que llegaron tarde, la vamos a compartir en las redes sociales, ¿sí? Así que la van a poder ver completa. Atentos a las redes para que compartamos ese link también. Súper. Eso. Que estén muy Que estén bien. muy Buenas bien, noches. excelente semana. Adiós.